que me he topado casos que muchas personas aún no saben a ciencia cierta cuál es la conjugación de las cosas y por qué se conjugan los verbos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la conjugación a través de los pronombres personales. Vemos el yo, el tú, él, ella, esto, eso, nosotros, ustedes. Estos son los pronombres, ¿verdad? En inglés es I, you, he, she, it, we, you. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a ver los verbos, cualquier accionar, ¿verdad? Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, eso o esto habla, nosotros hablamos, ustedes hablan. Y esto es muy importante a la hora de estudiar los verbos, porque si vamos a aprender un nuevo idioma, definitivamente uno de los pasos que les comentaba la lección pasada, que van a ser tediosos, pero de fijo tenemos que pasar por ellos, es aprender vocabulario, aprender el verbo. Entonces, antes de aprenderlo y dejar los ejercicios correspondientes, vamos a enseñar cuál es la mejor forma de aprenderlo para que no mueras en el intento. Comenzando entonces, vamos a hablar acerca del verbo to be, el verbo ser o estar, y otro significado más que lo veremos después. El verbo to be tiene una importancia especial en inglés. Se corresponde a los verbos españoles ser y estar. Dependiendo del sentido de la frase, deduciremos de cuál de los dos se trata. I am English. Soy inglés. I am in England. Estoy en Inglaterra. Tiene algunos usos especiales distintos a sus equivalentes españoles. Sirve como, por ejemplo, para expresar edad, en cuyo caso se traduce por tener. Mary is 20 years old. María tiene 20 años. I am 21. Yo tengo 21 años. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Vemos en este ejemplo, compañeros, que cuando vamos a utilizar el verbo to be para mostrar edad, ese ser o estar se traduce por tener automáticamente. Es una nota muy curiosa, muy importante que lo tengan siempre en cuenta, porque créanme que lo van a utilizar en su diario vivir. Otras expresiones con el verbo to be, también para expresar sensaciones, vamos a emplear el verbo to be, porque es el equivalente, como mencionamos anteriormente, al verbo tener. Are you hungry? ¿Tienes hambre? He is thirsty. Tiene sed. También para hablar sobre el tiempo atmosférico, o sea, acerca del clima. En este caso se traduce por hacer, ¿verdad? Tomemos nota ahí porque esto es muy importante. It's windy. Está ventoso, hace viento. It's very cold. Hace mucho frío. Entonces vamos a retomar notas. Utilizamos el verbo to be como traducción principal acerca de los verbos importantes ser o estar. Punto. Aparte de eso, podemos expresar sensaciones, ¿verdad? Como tenés hambre, tenés sed, utilizando el verbo to be. Y también vamos a expresar lo que es el clima, ¿verdad? Si hace frío, si hace calor, si está ventoso, etcétera, etcétera. Por último, también nos va a servir como a la hora de preguntar la edad, ¿verdad? Y esto es muy importante. Vamos a utilizar siempre el verbo to be. How old are you? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. How old are you? I am 21 years old. Entonces, importantísimo. Quiero que repasen esto con mucho cuidado, porque va a ser una de las guías que nos van a ayudar a entender el uso correcto de este tremendo verbo. Bien, seguimos con lo que es el presente indicativo. Aquí es donde de alguna manera vamos a empezar a conjugar, y para ello pues obviamente voy a pronunciarles de la forma más asertiva, ¿verdad? Y esperando que en el sonido pues se escuche bien. De lo contrario, cuando bajen la clase, cuando ya la puedan descargar, pues van a poder escucharlo tal vez con mejor calidad. Pero seguimos. Decimos que en la forma afirmativa del verbo ser o estar, yo lo deletreo
I am, ¿verdad? Lo escribo de esa manera, I am. Vemos la comita entre paréntesis, eso es una abreviación y se pronuncia am. Entonces tenemos I am y tenemos am, ¿verdad? La forma corta. Soy o estoy. You are, la forma larga, y entre paréntesis tenemos your, ¿verdad? Nuevamente, la forma larga, you are, y la forma corta entre paréntesis con abreviación sería your, correcto. Y esto significa eres o estás, ¿verdad? Luego en tercera persona tenemos he is, y con la abreviación his. Y tenemos que es él es o él está. Luego tenemos we are y tenemos we're, ¿verdad? Vamos de nuevo. Tenemos we are y luego tenemos en abreviación we're, ¿verdad? Importante esto para que lo vayamos tomando en nota, ¿verdad? Para no perdernos. Vamos a ver si podemos agregar un poquito de color a esto. Ok. We are, we're, somos, estamos. Tenemos you are, your. Nuevamente, you are, your. ¿Qué significa estás o son, ¿verdad? Luego tenemos they are, there. They are, there. En la abreviación. Ellos son, ellos están. Nuevamente vamos a llenar todo lo que es la pronunciación porque es importante. Quiero asegurarme que lo escuchen correctamente. I am, am. I am, am. Yo soy, yo estoy. Luego, you are, your. You are, your. Tú eres, tú estás. He is, his. He is, his. Él es, él está. We are, we're. We are, we're. Somos o estamos. O nosotros somos, nosotros estamos. Bien, esta es la forma afirmativa. Vamos a ver la forma negativa. I am not. I'm not. Vamos de nuevo. I am not. I'm not. Yo no soy. Yo no estoy. Seguimos. You are not. You're not. You are not. You're not. No eres. No estás. O tú no eres. O tú no estás. Continuamos. He is not. Y la forma abreviada. He's not. He is not. He's not. Él no es o él no está. We are not. We're not. We are not. We're not. No somos, no estamos. Nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, you're not. No son, no están. Ustedes no son, ustedes no están. Tenemos también they are not, they are not, they're not. ¿Verdad? Ellos no son, ellos no están. They are not, they are not. Y tenemos por este lado la forma interrogativa, la forma en que vamos a preguntar.
Ahorita vamos a pasar a los ejemplos. Ok, entonces, de forma positiva, I am, am. De forma negativa, tenemos I am not o am not. Y de forma interrogativa, tenemos am I, soy yo, estoy yo. Are you, eres tú, estás tú. Is he, está él, es él. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Are they, son ellos, están ellos. Como podemos ver, esto lo podemos trabajar de forma comparativa, muy importante, indicativo obviamente que lo estudien. Y es precisamente para que no nos cueste la conjugación de este verbo o cuando lo vayamos a practicar en adelante. Correcto. Continuamos con nuestra presentación. Vamos a la siguiente filmina. Y vamos a ver un poquito acerca del pretérito. Estos son nombres que muchas personas pues tal vez ahorita no recuerden muy bien, pero eso no es importante. Lo importante es que veamos los ejemplos. Después entraremos en detalle qué es el pretérito, qué es todo esto del pasado, el pluscuamperfecto de, etcétera, etcétera. Por el momento entendamos lo del verbo to be. Vamos a ver de forma afirmativa. El pretérito corresponde a lo que es el pasado del verbo ser o estar. Y esto es el hecho de decir yo fui, o yo era, o yo estuve, o yo estaba, ¿verdad? Usted fue, usted estuvo, usted era, usted estaba. Él fue, él estuvo, él estaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver su forma afirmativa. Tenemos como primer ejemplo, vamos a ver si me lo permite aquí, para hacer la demarcación correspondiente. Correcto. Tenemos en principio I was de forma afirmativa. De forma negativa tenemos I was not. Y de forma abreviada I wasn't. Y tenemos de forma interrogativa was I, ¿verdad? Luego tenemos el you were, you were, you were not, you weren't, were you. Tú fuiste, tú eras, tú estuviste, tú estabas. Y bueno, en tercera persona tenemos he was, tenemos he was not, tenemos was he como interrogación, ¿verdad? Él fue, él era, él estuvo, él estaba, ¿verdad? He was not, he wasn't. Él no fue, él no era, él no estuvo, él no estaba. Entonces esta traducción tenemos que entenderla, que automáticamente tiene que funcionar en nuestro cerebro cada vez que nosotros escuchamos pues esta palabra. He was. Tenemos que verificar qué es lo que continúa en la oración para darle un sentido en nuestro cerebro. Y ya veremos por qué. Luego vemos lo que es el we were, el we were not, ¿verdad? Were we. Entonces nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nosotros estábamos, etcétera, etcétera. Tenemos también el you were not, were you. Tú fuiste, ustedes fueron, ustedes no fueron, o no fueron, ustedes no estaban, no estuvisteis. Tenemos también el otro ejemplo. Ellos fueron, they were. Ellos eran, they were. Ellos estuvieron, they were. Ellos estaban, they were. Y tenemos en la forma negativa they were not, they weren't, they were not, they weren't, were they, were they. ¿Ok? Entonces esto realmente es algo muy simple, solamente para que lo tengan como un ejercicio muy importante para poder repasarlo, ¿verdad? Y lo tengan como parte de su test yourself para estos días, para esta semana. Perfecto.
Continuamos con nuestra presentación. Vamos a ir a lo que son ciertas reglas en el presente, y las formas pues afirmativa y negativa se pueden contraer, o sea, el famoso apóstrofe, mientras que en la forma interrogativa no, ¿verdad? En el pretérito solamente la forma negativa puede contraerse, eso ya lo vimos en el ejemplo anterior. Luego, las formas contraídas suelen utilizarse en la conversación, pero no se usan de forma escrita, salvo cuando el propio escrito pues tiene un carácter que refleje una conversación informal. El verbo to be en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo en español sería la terminación ar, er, ir, que es lo que tienen todos los verbos, ¿verdad? Ese ar, er, ir es ese to que ven ahí, ¿verdad? Ese to que se puede remarcar, ¿verdad? Se pronuncia to. Esto genera el infinitivo en el verbo. De manera que cuando vemos el to, sabemos que la terminación del verbo es infinitiva, por lo cual nos da el derecho de pensar la terminación er, ar, ir, ¿verdad? Una forma de dar instrucciones u órdenes de manera impersonal, ¿verdad? She is to stay here till we return. Ella debe quedarse aquí hasta que volvamos. En lugar de she must stay, must es el verbo deber. Entonces, she must stay, yo lo puedo traducir, she is to stay here till we return. Ella debe quedarse aquí hasta que volvamos. Esto es un ejemplo de la manera en que podemos utilizar este verbo to be. Por eso es muy importante que lo repasen. She is to be married next year. Ella va a casarse el año próximo. Este tipo de oraciones se usan de forma muy impersonal, ¿verdad? Pero adquiere este tipo de importancia para cuando ustedes la vean ya sepan, ¿verdad?, a lo que estamos refiriéndose. Y el verbo to be agregado con el verbo going to, ¿verdad? Eso va a expresar un futuro y equivale a las expresiones que normalmente usamos de ir a, vamos a, ¿verdad?, estar a punto de, tener la intención de, etcétera, etcétera. We are going to the theater tonight. Okay. Vamos al teatro esta noche. I'm going to travel to Buenos Aires next Monday. Tengo la intención o voy a ir a viajar a Buenos Aires el próximo lunes. Entonces, esto es un recuento de lo que puedes utilizar en el verbo to be. Sin embargo, no olvidemos su mayor importancia, que es reflejar el significado de ser o estar, ¿verdad? Asimismo, también el significado de tener en cuanto a lo que es edad y tener en cuanto a lo que es expresiones climáticas, ¿verdad? I'm cold, por ejemplo, tengo frío, etcétera, etcétera. Continuamos con nuestra presentación y vemos, vamos a ver lo que es el presente simple. Yo creo que esto es lo que hemos estado esperando, ¿verdad? En este sentido. Muy prontamente vamos a ver el verbo to be más en detalle. Primero quiero que analicen lo que hemos visto, pero vamos con el presente simple. Es una forma en inglés con el infinitivo, ¿verdad? Sin el to, o sea, es una forma básica para todas las personas, a excepción de la tercera persona en singular, que se añade una S al final. Cuando el verbo termina en S, en doble S, en SH, en O en H, ¿verdad?, en CH o en X, se añade la tercera persona en singular, la terminación ES. Y cuando termina en Y precedida de consonante, cambia la Y por IES, ¿verdad? Esto es una regla oficial en inglés, ¿verdad? Entonces aquí ponemos unos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo I kiss, ¿verdad? Si yo digo I kiss, perdonen ustedes, si yo digo I kiss, yo beso. Si yo digo ella besa, she kisses. Y hay una regla, porque como el verbo termina en doble S, como lo vemos acá,
entonces tengo que agregarle un ES. She kisses, ella besa. I try, yo intento. Vemos que se antepone una consonante, en este caso la R, entonces tengo que agregarle una IES. He tries, él intenta. En este caso, el ejemplo con Y no es igual a este, al I try, porque el I play se le antepone una vocal. Entonces en este caso no se le agrega IES como es el caso de I try, ¿verdad? Entonces vamos a conjugar esto, sería I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ver la traducción al lado. I play, yo juego, you play, tú juegas, he plays, él juega, she plays, ella juega, it plays, eso o esto juega, para objetos y cosas, we play, nosotros jugamos, you play, ustedes o vosotros jugáis, ustedes juegan, they play, ellos juegan. Esto es lo que se llama conjugación de verbos, y esto lo vamos a practicar también con el verbo to be. Si vemos la parte del verbo to be, habíamos observado, ¿verdad?, que teníamos el yo, tú, él, ella, eso, ustedes, nosotros, ellos. Entonces, yo soy, I am. Tú eres, you are. Correcto. Él es, he is. Ella es, she is. Eso o esto es, it is. Ustedes son, you are. Nosotros somos, we are. Ellos son, they are. Así que vamos a repetirlos todos juntos. Ponemos I am, yo soy, you are, usted es, he is, él es, she is, ella es, it is, eso o esto es más usado para objetos, ¿verdad? You are, ustedes son. We are, nosotros somos. Y por último, they are. Como vemos, nada del otro mundo, es algo muy simple. Muchachos, miren, esto de los verbos al principio llega a ser tedioso, pero es muy importante porque es el punto en el que ustedes van a aprender este idioma. Ustedes van a poder aprender muchas oraciones, ustedes van a poder aprender sustantivos, adjetivos, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Pero si ustedes no tienen a ciencia cierta el conocimiento verbal, es o no vale la pena conocer el resto. Por eso es que esta clase, aunque sea un poquito tediosa, a mí me gusta hacerla un poco divertida también. Ya vamos a ir a esa parte, pero de momento enfoquémonos en lo que es este tipo de verbos, precisamente para pasar este trago amargo, como digo yo, pero pasarlo a un nivel un poquito más dinámico, donde ya podamos trabajar confortablemente, donde todos estemos en la misma página. Así que, compañero, si le está costando un poquito, recomiendo que en el momento en que descargue esta clase se devuelva, la examine junto con el material o recursos que obviamente van a estar en el servidor después de la clase, pues los estudie, los tenga siempre a la vista, y va a ver que no va a ser tan difícil, ¿verdad? Va a ser muy fácil. Continuamos con nuestra presentación. Tenemos que recordar que en inglés, para decir yo, se escribe siempre la letra I. Si acordamos del alfabeto, ¿verdad? La letra I se pronuncia I, ¿verdad? Se deletrea I. Y bueno, siempre se va a tener que escribir en mayúscula, ¿verdad? Independientemente del lugar que ocupe en la frase. No es como en español, que obviamente mayúscula solo nombres propios o cuando comenzamos una oración. En el caso de inglés, pues sale a resaltar esto. Y aquí tenemos un ejemplo. My name is Kaiser and I am a teacher.
me llamo Kaiser y soy profesor. Entonces, como podemos ver, esa I aparece ahí en mayúscula. Fíjate también pues a diferencia del español, este pronombre personal que es el yo, no siempre es necesario, ¿verdad? En español no pronunciamos, mire, mi nombre es Kaiser, yo soy maestro, yo enseño en una escuela, yo voy a trabajar, yo hago esto, yo esto, etcétera, etcétera. No necesitamos anteponer el pronombre todo el tiempo. Basta con la conjugación del verbo, ¿verdad? Para nosotros entender automáticamente que nos estamos refiriendo a este pronombre personal. Así que si yo digo está, ustedes preguntan ¿quién? ¿Yo? ¿Están? ¿Quiénes? Ustedes. ¿Estamos? ¿Quiénes? Nosotros. De esta manera se les hace más fácil entender la conjugación de los verbos. Entonces, yo estoy. Mi nombre es Kaiser y soy profesor, ¿verdad? Es más simple, más corto para los que hablamos español, obviamente. Pero es importante entender que en inglés no tienen este tipo de participación, por lo cual antes del verbo yo siempre necesito anteponer el pronombre, que quede esto muy claro, ¿verdad? I am Luis, I'm Spanish. Yo soy Luis, yo soy español, ¿verdad? Soy Luis, soy español, ¿verdad? Entonces, pues alguna vez tal vez han observado que en ocasiones pues se utiliza un apóstrofo. Esta apóstrofe es para abreviar las palabras, como en el caso de I am, ¿verdad? Es lo mismo, solo que am es más rápido, ¿verdad? La gente le da un poquillo pereza decir el I am. O my name is, lo acortan con my names, ¿verdad? Escuchemos la diferencia. My name is, y con el apóstrofe se escucharía my names. Esta forma gramatical se denomina contracción y es una característica del idioma inglés. Pues vamos a aprender este uso progresivamente, aunque como norma general podemos avanzar un poco en lo que se utiliza habitualmente en el lenguaje hablado y pues de forma escrita también. En el escrito formal es más adecuado utilizar las formas no contraídas. Entonces, cuando vamos a escribir es mejor no contraer mucho los verbos, es más pulcro, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ciertas reglas de pronunciación, reglas muy importantes que a lo largo del inglés pues ayudan mucho, sobre todo para las personas que están comenzando. El artículo, aquí hay un error gramatical, es el artículo, pues bueno, el artículo las, los, el, la, lo, ¿verdad? Se traduce en inglés por da o the, y esto va a depender de el sustantivo, ¿verdad? Que tenga, o el adjetivo que tenga a continuación. Por ejemplo, yo voy a pronunciar el artículo en inglés THE, que significa las, los, el, la, lo, de forma da, siempre y cuando no empiece por vocal. Por ejemplo, the house, the dog, the best of me. Y voy a pronunciar el artículo da. Este lo iré pronunciando de forma di, siempre y cuando la palabra que continúe al artículo comience por vocal. The elevator, the apple, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar mucho en lo que es la pronunciación. Entonces si usamos el artículo da, la casa, el elevador, el perro, lo mejor de mí, la manzana. Estos ejemplos, como podemos ver, la casa no empieza por vocal, empieza con una consonante que es la H, aunque sea muda, y por eso pronunciamos ese artículo da, the house. El elevador, el ascensor, empieza después del artículo da con una vocal y entonces transformamos su pronunciación en di. The elevator, the elevator. Excelente. Nuevamente igual nos pasa con el perro, the dog,
¿verdad? Empieza con una consonante, no empieza con vocal, entonces el artículo lo pronunciamos da, con ese acento, da, the dog. The best of me, de igual manera, ¿verdad? The best of me. Y nos encontramos con la manzana al final y vemos que la palabra sí empieza en vocal, por lo cual el artículo cambia la pronunciación por the apple. Ahora, este tipo de regla de pronunciación o de acento se da más en el inglés norteamericano que en el inglés británico. Pero es importante que lo comprendan porque la mayoría de inglés que escuchamos es el inglés norteamericano. Otra regla muy importante que quiero que tomen en cuenta es la letra T. Siempre y cuando esté entre vocales, esta va a sonar como una R. Y esto es muy importante porque en inglés cuando estamos leyendo las palabras se unen, así como en español. Entonces vemos por ejemplo la palabra about y vemos la palabra it. Si las unimos, about it, correcto. Pero si nos fijamos muy bien, esta T, correcto, está entre estas dos vocales, aunque sean palabras separadas. Por lo cual, o por lo tanto, esto nos indica que a la hora que yo voy a leer el texto, esta T vamos a pronunciarla como una R, correcto. Y vamos a hacerlo about it. ¿Ok? Una frase que la mayoría han escuchado, sobre todo en las películas. Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Entonces, cuando lo pones de esa manera, vas a escuchar esa T como una R. Y esto es una regla que suena y es fija, así que es como una ley que lo aprendan para que no nos cueste los capítulos siguientes en lo que se trata de lo que es la pronunciación. Bueno, vamos a la parte de la práctica. Yo creo que esta es la parte que todo el mundo quería esperar, ¿verdad? Esta es la parte donde vamos a hablar acerca de los verbos de todos los días. Vamos a pronunciar algunos, no nos va a dar tiempo de pronunciar todos o de verlos todos, pero estamos en esa lucha. También veremos lo que es la parte del verbo to be, el presente simple, tenemos que practicarlo también, y lo que es la pronunciación, lo que son los acentos. Entonces, sin entrar en preámbulos, vamos a ver un poquito acerca de los verbos de todos los días. Esta es la versión 1, ¿verdad? Vamos a primero organizar esto para que nos quede bien, podamos compartirlo con los compañeros. Vamos a ver. Correcto. Ok, ahí estamos. Verbos de todos los días 1. De un lado podrán observar el verbo. Entre paréntesis observarán cómo se pronuncia en español, ¿verdad? Y al final van a ver el significado. Tal como cual vemos este ejemplo, lo vemos acá, se escribe de esta manera. En inglés se pronunciaría accept, y vemos que el ejemplo está subrayado y tildado y significa aceptar. Cuando vemos el segundo verbo, el verbo allowed, vemos que tiene un acento y tiene el OU de forma exponencial. Bueno, esto es porque esa OU se dice unida, out, ¿verdad? En este caso, OU. Entonces, allowed, correcto, allowed. Vemos esta otra que tenemos el acento, la tilde en la A, y lo pronunciamos entonces ask. ¿Se acuerdan de la letra K, que era muy importante a la hora del abecedario, aprender su pronunciación y también su deletreo? Porque al final de la palabra, como lo vamos a pronunciar, tenemos que dejar el destello de ese acento hueco que tiene la K, ask. Luego tenemos la palabra belief, ¿verdad? Belief, ¿qué significa creer? Tenemos la palabra borrow, aquí tenemos otro vivo ejemplo, acento en la A, borrow,
significa prestar. Prestar dinero, prestar, qué sé yo, el carro, las llaves, etcétera, etcétera. Tenemos aquí otra palabra, es el famoso verbo break, ¿verdad? Break significa romper. Tenemos otro verbo aquí que es bring, que es traer. Otro verbo famoso, muy fácil de pronunciar, buy, ¿verdad? Comprar. Y tenemos aquí el verbo que se le denomina verbos perfectos porque tienen su propia conjugación. No necesitan de una conjugación de pronombre para entenderse. Es el verbo poder. Can, be able, ¿verdad? Can, be able. Be able. Este be able lo vamos a ver en un futuro cercano, pero es importante que se aprendan su significado. Estos verbos que les estoy dando son los verbos que más se utilizan en el diario hablar, ¿verdad? Son palabras y verbos que se utilizan en el diario hablar. Entonces es muy importante que comprendamos estos verbos, que los aprendamos, y definitivamente no hay un paso atrás. Tenemos que aprenderlos de memoria porque en estos días, en las próximas lecciones, vamos a estar usando las prácticas con estos verbos para poder adelantarnos un poquito más. Estos verbos van a ser la clave fundamental de que ustedes puedan desarrollarse en el idioma inglés. Es lo que les va a ayudar a levantarse y que ustedes puedan continuar por sí mismos, ¿verdad?, esta aventura de un segundo idioma. Tenemos otro verbo aquí, cancel, cancelar. Este verbo importantísimo, el verbo cambiar. Si vemos su pronunciación, alguien que me la diga por ahí, change, la CH al final, change, ¿verdad? Muy importante. Tenemos este otro, cuando vemos un acento tildado con otro que le siga, quiere decir que hay un ligamento, ¿verdad? Clean, hay un ligamento. Clean, ¿verdad? Un acento en la primera I y se mantiene, ¿verdad?, la continuación. Clean. Luego tenemos el verbo comb, peinarse. Comb, como podemos escuchar, pronunciamos la última letra, que es la letra B, B, como se pronunciaba, ¿verdad? B. Comb, comb, ¿correcto? Comb, peinar. Y acordémonos de la pronunciación en el alfabeto de la M, muy importante, que era con los labios cerrados. Complain, ¿ves? Labios cerrados con la M, labios abiertos con la N. Labios cerrados con la M, labios abiertos con la N. Complain, complain. Ese es el verbo de quejarse. Tenemos el verbo toser, cough. Ahora que vienen las lluvias, al menos en Costa Rica, se acerca el invierno, entonces vamos a estar seguramente con gripe o con gripa. Cough, toser. Count, contar. Cut, cortar. Dance, dance, bailar. Draw, draw, dibujar. Drink, drink, beber. Drive, drive. Acordémonos que la V es como un abejoncito, sin embargo yo puse la F para que fuera más fácil a la hora de crear el acento. Pero a la medida de lo posible hagamos vibrar esta V, drive, drive, ¿verdad?, para que pronunciemos correctamente la palabra. Eat, eat, explain. Acordémonos cómo se pronunciaba la X. Explain, correcto. Tenemos fall, caerse. Fall, fill, llenar. Find, encontrar. Find. Escuchemos la terminación con una D. Find.
find. Finish, finish, terminar. Fit, caber. Fix, reparar. Fit, caber. Fix, reparar. Fly, volar. Forget, olvidar. Forget. Give, dar. Go, ir. Have, tener o haber. Hear, oír, escuchar. Hurt, dañar, herir. Know, saber, conocer. I know you, te conozco. Learn, aprender. Learn, aprender. I learn English. Aprendo inglés. ¿Quién? Yo. I learn English. Yo aprendo inglés. Leave, salir, marcharse. Este verbo es muy curioso. Si ustedes ven la escritura, L-I-S-T-E-N, cualquiera diría se debe pronunciar listen, ¿verdad? Pero realmente no. Tiene una regla muy simpática y es listen, con una T al final. Listen. Entonces, para escucharlo o pronunciarlo de forma presente, I listened. You listened. ¿Verdad? I listened. You listened. Escuchar. Tenemos el verbo vivir, live, ¿verdad? Live. Acuérdense que yo le pongo una F para que sea un poquito más simple la pronunciación, pero a la medida de lo posible, si ustedes ven el verbo o la palabra que termina en VE, esta VE se pronuncia como el abejoncito, ¿verdad? Entonces, live. Look, look, mirar. Lose, perder. Make y do significa hacer. Después veremos la diferencia de hacer que con este verbo y hacer que otro con este otro, ¿verdad? Luego tenemos need, necesitar. Open, abrir. Pasamos a la siguiente columna. Realmente esto, aunque uno no lo crean, se va el tiempo volado, ¿verdad? La verdad es que uno disfruta mucho aprender de este tipo de verbos, y aunque sea un poquito, pues, un poquito empachoso, por decirlo así, es importante, pues, sacar el rato, sacar el tiempo para poder aprender esto y a memorizárselo prácticamente. Tenemos el verbo cerrar, close, shut, ¿verdad? Close y shut. Significa cerrar. Close the door, ¿verdad? Cierra la puerta. Shut the door, cierra la puerta, ¿verdad? Close your eyes, cierra tus ojos. Shut your eyes, cierra tus ojos. El verbo organizar se utiliza mucho también en nuestro lenguaje de diario vivir. Organize, organize. Por eso es importante que pongan atención en lo que son los acentos. Tenemos el verbo pagar, pay, pay. El verbo jugar, play. Y el verbo poner, put. Tenemos aquí el verbo llover, rain. El verbo leer, para los que les gusta leer, read, read. Tenemos el verbo responder, reply. Nuevamente, reply. Tenemos el verbo correr, run, run. El verbo decir, say, como la canción, ¿verdad? Say you, say me, say. Tenemos el verbo ver, see. El verbo vender, sell, sell. El verbo enviar, send, send. El verbo firmar, sign, sign. El verbo cantar, sing, sing. Una diferencia al revésada lo que le digo yo a este verbo, ¿verdad? Pero la pronunciación completamente diferente. Sign, sing.
El verbo sentarse, verbo reflexivo, sit. Verbo dormir, sleep, ¿verdad? Sleep. Fumar, smoke. Y aquí vemos una pronunciación diferente, ¿verdad? Smoke, smoke. Manteniendo siempre el sonido hueco de la K al final. Smoke. Tenemos también el verbo hablar, speak, speak. El verbo deletrear, spell. El verbo gastar, spend. El verbo ponerse de pie o estar de pie, stand. El verbo comenzar, start, begin. Start, begin. Continuamos con el verbo estudiar, ¿verdad? Importantísimo. Este verbo, la gente o las personas lo pronuncian de dos formas. Podemos pronunciarlo study, ¿verdad? Study. O podemos disfrazar esta D y ponerle esta R y pronunciarlo study, ¿verdad? Recomendación, bueno, si lo pueden hacer con la RI sería una pronunciación más acertada, study, ¿verdad? Luego tenemos este otro verbo muy significativo, significa tener éxito, pero tiene dos acentos, ¿verdad? Y traté de escribir su acento lo mejor que podía al lado de español, pero quiero que lo escuchen bien. Y este verbo es succeed, 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 ¿verdad? Es tener éxito, ¿verdad? No necesita el verbo have, ¿verdad? A la par, para entender qué significa tener éxito. Esos son verbos propios en sí, ya los veremos después con más calma. El verbo swim, nadar, swim, nadar, acordémonos de la M, swim, nadar. El verbo take, tomar, talk, hablar, teach, enseñar, tell, decir. Y este verbo que creo que la mayoría de personas siempre tiene alguna traba a la hora que pronuncian el verbo pensar. Hay dos formas que lo pueden pronunciar. Para los principiantes pueden empezar con una Z unido de una S. Think. Personas que dicen think. I think about it. I think about it. I think about it. ¿Verdad? Y tenemos también los que pueden unir la T con la Z, que sería think. Think. Sería con la lengua arriba en el paladar, detrás de los dientes frontales. Think. Como decir una D. Think, ¿verdad? Think, 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 think. Para los que les cuesta un poquito más, pueden empezar a pronunciarlo como una Z. Think, think, think. I think it is possible. I think about it. Let me think about it. Let me think about it. Entonces, el hecho de pronunciarlo de ambas formas es correcto, ¿verdad? En la medida de lo posible tratemos de pronunciarlo think, think, ¿verdad? De lo contrario, pronunciémoslo como un think, think, para que no nos cueste tanto, ¿verdad? Luego vemos el otro verbo que es translate, translate. Traducir, ¿verdad? El verbo viajar, travel. Tratar, try. Turn off, es un verbo compuesto, turn off. Turn on, apagar, encender. Type, escribir a máquina, type. O escribir en teclado. Otro verbo que tiene un par de acentos, ¿verdad? Understand. Understand. I understand. You understand. He understands. Con una S al final por la tercera persona. Nuevamente, I understand. You understand. He understands. She understands. It understands. Tenemos el verbo use.
usar el verbo esperar. Este verbo esperar es un verbo de espera en tiempo, ¿verdad? Pero de un tiempo que no tenemos una certeza que así va a ser, ¿verdad? De que algo va a llegar. Entonces yo digo espérame, ¿verdad? Por el factor tiempo. Espérame. Wait for me. Wait for me. Espera por mí, ¿verdad? Pero más usado en el factor tiempo, ¿verdad? De esperar. Te esperé. Estuve esperando tal cosa. Estuve esperando, qué sé yo, un taxi. Estuve esperando mi amigo. Pero cuando vamos a utilizar el verbo esperar de certeza de que de fijo va a llegar, por ejemplo, alguna situación en específico, un bebé, por ejemplo, en un embarazo, ya vamos a trabajar otro tipo de espera. Eso lo vamos a ver con un verbo que se llama expect, ¿verdad? I'm expecting. O cuando yo espero de una persona algo que de fijo sé que lo va a dar, por ejemplo, yo voy a esperar de ustedes que se aprendan estos verbos de memoria. Entonces yo no voy a decir I'll be waiting porque estaría incorrecto, sino que voy a utilizar el otro verbo expect, ¿verdad? E-X-P-E-C-T. Expect for you to learn these verbs, para que ustedes aprendan estos verbos. Eso era un pequeño paréntesis. Continuamos con el verbo wake up. Wake up. Wake up. El verbo despertar, ¿verdad? El verbo want. Want. El verbo watch. Watch. El verbo mirar, ¿verdad? El verbo trabajar. Work. Work. El verbo preocuparse. Worry. Como la canción Don't worry, be happy. Ok. Worry. El verbo escribir. Write. Write. Y bueno, así estos verbos, como pueden ver, son algunos. Esto es la versión 1, ¿verdad? Esta es la primera entrega de los verbos de todos los días. Definitivamente hay que aprendérselos, no queda otra más que aprendérselos de memoria. Y esto es muy importante precisamente porque es la única manera que vamos a poder manipular las oraciones. Cuando empecemos a ver en nuestra próxima lección los sustantivos, sinónimos, el uso del verbo tener o haber, el futuro perfecto, ver ya lo que es el gerundio, el famoso ing, la famosa terminación en español, ido, endo, tos, ocho, ¿verdad? El participio pasado de los verbos, ya entender bien la conjugación de los verbos en sí, es porque ustedes se han aprendido estos verbos y podemos crear oraciones que las van a ir entendiendo como las vayamos hablando. Como no estoy al frente de ustedes, yo tengo que asumir que ustedes están cumpliendo la parte del trato, que es estudiar al menos 30 minutos todos los días en lo que se deja de las lecciones, para poder llegar a hacer 3 horas y media a la semana y tener pues un buen ranking en orden de llevar la siguiente lección. Muy bien, muchachos, esto hasta el momento es lo que vamos a ver en la lección. Sin embargo, quería hablarles un poquito acerca de lo que es el acento y la pronunciación. No los voy a dejar solos. Algunos pensarán, bueno, si no está Kaiser acá, entonces no voy a saber cómo se pronunciará este otro verbo, aunque tenga la pronunciación o el acento ahí. Entonces, adicional a esto, les he añadido la pronunciación de las letras, ciertas observaciones. Esto es lo que se llama en idiomas la fonética, ¿verdad? Y bueno, explica muy bien con ejemplos, observaciones, la pronunciación, ¿verdad? Y el tipo de letra. Un ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí la palabra y, que la hemos mencionado mucho. Cuando es tónica a final de sílaba o seguida de consonante y e muda, entonces la vamos a pronunciar como ay, correcto. Antes de GH,
GHT, GN, LD o ND. Entonces estas son reglas que poco a poco vamos a ir aprendiendo de memoria. Sin embargo, no es obligado que se las aprendan para allá. Es algo que van a ir poco a poco, como vamos a ir viendo la pronunciación. Ustedes van a ir comparando, van a ir aprendiendo, ¿verdad? A su gusto. Las personas que pueden estudiarlo y se lo quieren aprender, pues excelentísimo, ¿verdad? Y aquí tiene, por ejemplo, ejemplos, ¿verdad? Se pronuncia ahí, pine, pino. ¿Por qué? Porque está entre una consonante que es la N y la E es muda. Entonces, como regla en la gramática inglesa, esta I se pronunciaría I. Y aquí viene el ejemplo, pine, ¿verdad? Idol. Idol. ¿Por qué? Porque la que le sigue es una consonante. Entonces, aquí viene cuando es tónica al final de la sílaba o seguida de consonante, se pronuncia I, ¿verdad? Entonces, son reglas muy simples. Pero realmente vale la pena estudiarlo, muchachos, vale la pena sacar el tiempito para poder generar esto. Yo saqué el tiempo para escribir esto, para dedicarles esto con mucho cariño, para que ustedes puedan tener una forma profesional, un tutor a su mano. Son 4 páginas, va a estar dentro de los recursos de la clase. Y bueno, recordarles también que el día de mañana va a estar nuestro compañero Roosevelt enseñándonos un poco de código de programación en lo que es el famoso Igniter, creo que están trabajando en esto, ¿verdad? Sí, el CodeIgniter. Y muy agradecido con Capa8.tv por esta oportunidad que nos brinda. A razón de seguir con las clases de inglés. Sé que esta clase pues ha sido un poquito dura, ¿verdad? Más que la primera, menos dinámica, pero en fin, se trata de que poder aprender, como les hablé la vez pasada, estas primeras clases son un poquito frustrantes, pero bueno, es una frustración que vamos a pasar rápidamente para poder entrar a la parte dinámica. Y es una forma dinámica de aprender. Me parece que aquí lo importante es que vayamos un paso a la vez. Como les dije anteriormente, no tenemos prisa en llegar y pasarlos a un intermedio medio cuando no hemos ni siquiera llegado al principio, ¿verdad? La parte básica. Seguimos adelante con las clases, será hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, que podamos continuar, ¿verdad? Estar juntos. Y ya saben, todas las dudas las estoy respondiendo directamente por los medios de Capa8.tv, sino también a mi correo electrónico personal, kaiser@backstraight.com. Excelente, muchachos, que estén muy bien, muy buenas noches. Hasta pronto.